Mi prometida me hizo excluir a mi hija de 14 años de nuestra boda con la excusa de sin niños. Pero 2 días antes descubrí un email secreto donde planeaba llevar a sus 7 sobrinos. La cancelé frente a 80 invitados, y lo que dije por el micrófono los dejó sin palabras. Tengo 38 años, trabajo en contabilidad, y hace 3 semanas cancelé mi boda literalmente el día de la ceremonia, o sea, con los invitados ya llegando y todo montado en el patio de mis padres. La gente piensa que estoy loco, que cómo se cancela una boda así de último momento, pero cuando sepan lo que descubrí, van a entender por qué no tuve otra opción. Esta historia básicamente destruyó lo que pensé que iba a ser mi futuro, pero también me hizo ver quién realmente importa en mi vida. Conocí a Christine hace como 3 años en una conferencia de trabajo. Ella tiene 40, 2 hijos de su primer matrimonio, un niño de 12 y una niña de 10, y desde el principio me pareció una mujer increíble, ya sabes, inteligente, divertida, con las cosas claras. Yo soy padre soltero desde que Madison tenía 2 años. Su mamá básicamente desapareció de nuestras vidas después del divorcio y nunca fue muy presente que digamos, entonces siempre he sido yo y mi hija contra el mundo. Madison tiene 14 ahora. Es una chica súper inteligente, un poco tímida pero con un corazón enorme, y honestamente, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Al principio todo era perfecto. Kristin y yo nos veíamos los fines de semana. Salíamos con los 3 niños juntos, íbamos al cine o a comer pizza. Cosas normales. Madison parecía llevarse bien con los hijos de Christine, o al menos eso pensaba yo. Christine era atenta, me preguntaba por Madison, se interesaba por sus cosas del colegio, y yo pensaba, esto es exactamente lo que necesito, alguien que entienda que Madison es mi prioridad. Después de 1 año y medio, le propuse matrimonio en un restaurante frente al mar, nada muy elaborado pero bonito, y ella dijo que sí entre lágrimas. Madison estaba emocionada, o eso parecía. Me dijo que Christine le caía bien y que estaba feliz por mí. Los problemas empezaron cuando comenzamos a planear la boda. Christine insistió desde el principio en que quería una boda sin niños, y, cuando digo desde el principio, digo que fue literalmente la primera conversación que tuvimos después del compromiso. Me senté con ella una noche en su apartamento, tipo pensando que íbamos a hablar de fechas y lugares y esas cosas, y ella me suelta. Quiero que hablemos de algo importante. Necesito que esta boda sea solo para adultos. Yo me quedé ahí como, ¿qué? Porque honestamente no esperaba eso. Le dije, Christine, tenemos hijos. ¿Cómo vamos a hacer una boda sin niños? Y ella me explicó que sus hijos iban a estar con su padre ese fin de semana, de todas formas porque le tocaba tenerlos, que era mejor así, porque los niños se aburren en las bodas, que quería algo elegante y sofisticado, sin tener que preocuparse porque los niños corrieran por todos lados o lloraran durante la ceremonia. La cosa es que yo no estaba para nada de acuerdo, pero Christine siguió insistiendo. Tuvimos como 5 o 6 conversaciones sobre el tema durante las siguientes semanas, y cada vez ella traía nuevos argumentos, que la comida iba a ser muy cara como para desperdiciarla en niños que solo querían nuggets, que la música iba a ser hasta tarde y los niños necesitaban dormir temprano, que todos nuestros amigos iban a agradecer tener una noche sin sus hijos. Yo seguía pensando en Madison, en cómo se iba a sentir siendo excluida de la boda de su propio padre, pero Christine me decía que lo entendería, que a su edad ya era suficientemente madura para comprender que, a veces los adultos necesitan sus propios espacios. Finalmente, después de semanas de discusiones, cedí. No me enorgullece admitirlo. Pero la verdad es que Christine tenía una forma de hacer que sus argumentos sonaran totalmente razonables, y yo estaba tan enamorado y tan convencido de que ella era la indicada que básicamente me convencí a mí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Hablé con Madison una noche después de la cena. Le preparé su postre favorito pensando que eso iba a hacer la conversación menos incómoda, y le expliqué que la boda iba a ser solo para adultos. Ella se quedó callada un momento, tipo solo mirando su helado derretirse, y luego dijo, «Está bien, papá, lo entiendo». Pero yo vi algo en sus ojos, una tristeza que traté de ignorar, porque no quería enfrentar lo que realmente estaba haciendo. Los siguientes meses fueron raros. Christine se mudó a mi casa como 3 meses después del compromiso, porque su contrato de alquiler se venció, y tenía sentido, ya sabes, íbamos a casarnos de todas formas. Al principio todo parecía normal, pero empecé a notar que Christine y Madison básicamente no interactuaban. Yo llegaba del trabajo,
y Madison estaba en su habitación. Christine estaba viendo televisión en la sala, y era como si vivieran en mundos separados. Le preguntaba a Christine si todo estaba bien, y ella decía que sí, que Madison era una adolescente, y así son las adolescentes, distantes y en su propio mundo. Le preguntaba a Madison y ella decía lo mismo, que todo estaba bien, que solo estaba ocupada con la escuela y sus amigas. Mirando hacia atrás debía haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero yo no quería verlas. Madison empezó a pasar más tiempo en casa de mis padres. Se iba los viernes después del colegio y volvía los domingos por la noche. Mis padres nunca dijeron nada directamente, pero mi mamá hacía comentarios como, Madison se ve más feliz aquí, o debe ser difícil para ella adaptarse a tener a Christine en casa. Yo siempre defendía la situación diciendo que eran ajustes normales, que las familias ensambladas siempre tienen un período de adaptación. La boda estaba planeada para mediados de junio en el patio de mis padres. Ellos tienen una casa con un jardín enorme. Habíamos contratado carpas, sillas elegantes, un catering increíble, flores por todos lados, la cosa completa. Yo estaba pagando por todo porque Christine había gastado mucho dinero en el pago inicial de un auto nuevo. Y yo no tenía problema con eso. Era nuestra boda después de todo. Habíamos invitado a como 80 personas, familia, amigos del trabajo, algunos primos que no veía hace años, pero que Christine insistió en invitar. 2 días antes de la boda, un miércoles por la noche, estaba revisando mis emails en mi laptop después de cenar cuando vi un mensaje que me llegó por error. Era de Brenda, la hermana menor de Christine, y estaba dirigido a Christine, pero por alguna razón llegó a mi bandeja de entrada. Creo que porque Brenda nos había puesto a los dos en copia, en algún email anterior, y su respuesta se fue a todos. El asunto del email decía algo como confirmación de los niños para el sábado, y cuando lo abrí decía, Chrissy, confirmado que voy a llevar a los 3 niños, ya les compré ropa nueva para la ocasión. Están súper emocionados. Mónica también confirmó que lleva a sus 2. Tus hijos. Ya saben a qué hora tienen que estar listos. Nos vemos el sábado. Va a ser hermoso. Yo me quedé ahí sentado mirando la pantalla sin poder procesar lo que estaba leyendo. Leí el email como 5 veces, literal, porque no podía creer lo que estaba viendo. Christine tenía 2 hermanas, Brenda y Mónica, y entre las dos tenían 5 hijos en total. Más los 2 hijos de Christine hacían 7 niños, que aparentemente iban a estar en mi boda, sin niños. Me empezaron a temblar las manos, y sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Durante meses había excluido a mi propia hija de mi boda, bajo la premisa de que era un evento sin niños, y resulta que Christine había planeado todo el tiempo tener a sus hijos y sobrinos ahí. No confronté a Christine esa noche. Sé que suena raro, pero necesitaba tiempo para procesar, para estar seguro de lo que iba a hacer. Me fui a la habitación de invitados, diciendo que tenía trabajo que terminar, y me quedé despierto toda la noche pensando. Por la mañana, cuando Christine se fue al salón de belleza para sus cosas de último momento antes de la boda, fui a la habitación de Madison. Ella estaba en su escritorio haciendo tarea, y cuando toqué la puerta me miró con esa cara que ponen los adolescentes cuando saben que viene una conversación seria. Me senté en su cama y le pregunté directamente, ¿cómo te has sentido realmente con Christine viviendo aquí? Madison se quedó callada un momento, jugando con su lápiz, y luego todo salió. Me contó que desde el compromiso Christine básicamente la ignoraba, que cuando yo no estaba en casa Christine ni siquiera la saludaba. Me dijo que una vez Christine le había dicho que esperaba que cuando nos casáramos, Madison decidiera pasar más tiempo en casa de mis padres porque necesitaba establecer su propia familia con sus propios hijos. Madison había guardado todo esto durante meses porque no quería arruinar mi felicidad, porque pensaba que tal vez estaba exagerando, porque Christine era amable conmigo y ella pensaba que tal, el problema era ella. Escuchar a mi hija decirme todo eso me destrozó. Ella tenía lágrimas en los ojos pero trataba de no llorar, y yo estaba ahí sintiendo como el peor padre del mundo porque había estado tan cegado por mi relación que no vi lo que estaba pasando justo frente a mí. Le mostré el email de Brenda, y Madison ni siquiera se sorprendió, solo dijo, sabía que algo así iba a pasar. Ella nunca quiso realmente tener una boda sin niños, solo me quería excluir a mí. Esa noche tomé mi decisión. No le dije nada a Christine. Actué como si todo estuviera normal. El jueves y el viernes pasaron en un borrón de preparativos finales.
Christine estaba emocionada, hablando de lo perfecta que iba a ser nuestra boda, y yo solo asentía mientras por dentro sabía exactamente lo que iba a hacer. El viernes por la noche, Christine se quedó en un hotel con sus hermanas. Era tradición, o algo así, que el novio y la novia no se vieran antes de la ceremonia. Yo me quedé en casa con Madison viendo películas hasta tarde, y le dije que todo iba a estar bien, que iba a arreglar las cosas. El sábado llegó, y era un día perfecto, literal, sol brillante, temperatura ideal, ni una nube en el cielo. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Me puse el traje, me fui a la casa de mis padres como a las 2, porque tenía que estar ahí temprano para recibir a los proveedores y asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué al jardín, se veía increíble, las carpas blancas, las flores, las sillas con sus fundas elegantes, la mesa del pastel, todo era exactamente como Christine lo había planeado. Como a las 3, empezaron a llegar los primeros invitados. Yo estaba en la casa saludando a la gente, nervioso, pero no por las razones que todos pensaban. Como a las 3:30 llegó Christine con sus hermanas y sus papás. Ella se veía hermosa, no voy a negarlo. Tenía puesto un vestido blanco elegante, el pelo arreglado, maquillaje, perfecto, estaba radiante. Pero lo que me llamó la atención fue que detrás de ella venían todos los niños. Los 2 hijos de Christine, los 3 hijos de Brenda, los 2 de Mónica, todos vestidos súper formales y elegantes. Los niños con trajes pequeños y las niñas con vestidos de fiesta. Christine me vio y me dio un beso rápido en la mejilla, diciendo que no me veía guapísimo, que se moría de ganas de que empezara la ceremonia. Yo solo sonreí y dije, yo también me muero de ganas. Los niños corrieron al jardín emocionados, gritando que qué bonito estaba todo, y algunos invitados los miraban confundidos, porque todos sabían que se suponía que era una boda sin niños. Escuché a una tía de Christine preguntarle a alguien, ¿no se suponía que no iban a haber niños? Y la respuesta fue algo como, son los niños de la familia, supongo que es diferente. Dejé que Christine se fuera a una de las habitaciones de arriba para hacer sus retoques finales de último momento. Los invitados seguían llegando, la música de fondo sonaba, el oficiante ya estaba en su posición. Eran las 4:10 cuando subí a buscar a Christine. Ella estaba con sus hermanas y su mamá, todas emocionadas, tomándose fotos, y cuando me vieron entrar dijeron, no deberías estar aquí, es mala suerte ver a la novia antes. Yo saqué mi teléfono, abrí el screenshot del email de Brenda que había guardado y se lo mostré a Christine. La habitación se quedó en silencio. Christine se puso pálida, literal, como si toda la sangre se le hubiera ido de la cara. Yo le dije, en voz calmada pero firme, me hiciste excluir a mi hija de nuestra boda bajo la premisa de que era un evento sin niños, y todo este tiempo planeaste tener a tus hijos y sobrinos aquí. Christine empezó a tartamudear, tratando de explicar, diciendo que era diferente, que eran familia cercana, que no era lo mismo. Le dije, Madison es mi familia cercana, es mi hija, y la hiciste sentir excluida y no deseada durante meses. Sus hermanas trataron de intervenir, Brenda diciendo que había sido un malentendido, Mónica diciendo que yo estaba exagerando, pero yo las ignoré. Le dije a Christine, no me puedo casar contigo, esto se acabó. Ella empezó a llorar, a suplicar, diciendo que podíamos hablar, que era un error, que no cancelara la boda por esto. Su mamá me gritó que estaba siendo ridículo, que cómo iba a humillar a su hija así. Pero yo ya había tomado mi decisión. Bajé las escaleras, salí al jardín donde estaban todos los invitados sentados esperando y tomé el micrófono que estaba junto al oficiante. El lugar se quedó en silencio, todos mirándome expectantes. Dije, lamento informarles que no va a haber boda hoy. He descubierto que la persona con quien iba a casarme no es quien pensé que era, y no puedo en buena conciencia seguir adelante con esto. Agradezco que hayan venido. Lamento el inconveniente. Por favor, disfruten de la comida y la bebida, todo está pagado. El caos que siguió fue increíble. La gente empezó a murmurar. Algunos se levantaron confundidos. Otros sacaron sus teléfonos. Christine bajó corriendo las escaleras llorando, gritándome que no podía hacerle esto, que la estaba humillando frente a todos. Sus hermanas y sus papás me rodearon diciéndome que era un monstruo, que cómo podía ser tan cruel. Mis papás estaban en shock, pero me apoyaron. Mi mamá puso su mano en mi hombro y me dijo que había hecho lo correcto. Me fui de ahí, manejé de vuelta a mi casa,
y Madison estaba en la sala esperándome. Cuando me vio entrar sin Christine, y todavía con el traje puesto, se levantó y me preguntó qué había pasado. Le expliqué todo, y ella se echó a llorar, pero eran lágrimas de alivio más que nada. La abracé, y le dije que lo sentía, que nunca debía haber dejado que la situación llegara tan lejos, que ella siempre iba a ser mi prioridad. Nos quedamos ahí sentados en el sofá el resto de la tarde, pidiendo pizza y viendo sus programas favoritos, y honestamente fue mejor que cualquier boda. Los días siguientes fueron complicados. Christine me llamaba constantemente, enviaba mensajes, aparecía en la casa llorando pidiendo que habláramos. Yo mantuve mi posición. Le di hasta el final del mes para que sacara sus cosas de mi casa y encontrara otro lugar donde vivir. Ella siguió insistiendo en que podíamos arreglar las cosas, que había sido un malentendido horrible, que me amaba y que podíamos ir a terapia. Como 2 semanas después del desastre de la boda, Christine vino cuando yo estaba en casa. Madison estaba en casa de mis padres, y finalmente me dio su versión completa de los hechos. Me dijo que la razón por la que había excluido a Madison no era porque quisiera una boda sin niños, sino porque sospechaba que Madison había fingido estar enferma durante su fiesta de compromiso meses atrás. Resulta que en esa fiesta Madison se sintió mal del estómago, y mis papás la llevaron a casa temprano. Y Christine interpretó eso como que Madison había fingido para arruinar su momento especial. Me dijo que por eso había decidido que Madison no merecía estar en la boda, que era una forma de enseñarle una lección. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que eso era completamente absurdo, que Madison realmente se había sentido mal esa noche, que yo mismo la había visto vomitar. Hablé con Madison después para confirmar, y ella me explicó que ese día había comido algo en la escuela, que le cayó mal, que llegó a la fiesta ya sintiéndose rara, pero trató de aguantar porque no quería arruinar nada, que eventualmente se sintió tan mal que mis papás decidieron llevarla a casa. No había fingido nada. Christine simplemente había construido esta narrativa en su cabeza para justificar su comportamiento horrible. Esa conversación fue el clavo final en el ataúd de cualquier posibilidad de reconciliación. Le dije a Christine que necesitaba irse de mi casa de inmediato, que no quería volver a verla. Ella se fue llorando, pero eventualmente sacó sus cosas. Yo me quedé unos días en casa de mi amigo Tom, mientras me aseguraba de que Christine se mudara completamente, y luego volví a casa con Madison. Han pasado 3 semanas desde todo esto, y honestamente me siento aliviado más que nada. Madison está muchísimo mejor. Volvió a ser la chica alegre que solía ser. Pasa más tiempo conmigo, hablamos más. Le pregunté si quería hacer algo especial, como un viaje o algo así, y ella dijo que solo quería pasar tiempo juntos sin dramas. Así que planeamos un viaje a la playa para el próximo fin de semana largo, solo nosotros dos, y estoy más emocionado por eso que por cualquier boda. La familia de Christine sigue enviando mensajes diciéndome que soy horrible, que arruiné la vida de su hija, pero los tengo bloqueados a todos. Algunos amigos mutuos me han preguntado qué pasó realmente, y cuando les cuento la historia completa, todos están de mi lado. Hay un par de personas que piensan que exageré, que debía haber hablado con Christine antes del día de la boda, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Ella me mintió durante meses, maltrató a mi hija, y construyó toda una farsa para justificar su comportamiento. No hay vuelta atrás de eso. Madison me preguntó hace unos días si alguna vez voy a volver a intentar tener una relación seria, y le dije que honestamente no lo sé, que por ahora solo quiero enfocarme en ella y en nosotros. Ella sonrió y dijo que le parecía perfecto, que habíamos estado bien los dos solos durante años y que podíamos seguir así. Y tiene razón, supongo. A veces la familia que construyes es mejor que la familia que intentas forzar.